Buenos días a todos mis hermanos, que Dios bendiga. Es una bendición nuevamente poder estar hoy compartiendo la palabra del Señor y por aquellos que no nos habían visto por algunos días, pues la semana pasada estuvimos en el puerto de San José en una actividad con más de 13,000 personas que se congregaron ahí, casi toda la gente de la iglesia del Señor en el puerto de San José, y tuvimos la bendición de ver más de 100 personas venir a los pies de Cristo. Creo que las actividades evangelísticas no se trata de traer gente a la iglesia, se trata de sacar gente del infierno. Tiene mucho más que ver con saquear las puertas del infierno, en realidad, que están llenando las sillas de la iglesia. Es mucho más que eso. Cada uno de nosotros por lo menos tiene 5 personas a las que nos urge compartirles el evangelio, y en verdad creo yo que es una labor que debemos de hacer. Se han realizado estudios donde la ventana 1040 se queda muy corta cuando nosotros vemos otra ventana, que es la ventana 1119. Esa ventana 1119 son nuestros adolescentes, nuestros jóvenes que no están conociendo del Señor Jesucristo, y que podemos nosotros tener la gran bendición y la gran capacidad de poder bendecir con el evangelio. Esta mañana yo no traigo un versículo en realidad como para poder compartir con usted algo en lo que me quiera centralizar, pero tenga la seguridad que le voy a hablar de la Biblia y que me voy a enfocar en ese momento donde Josué es enviado por Dios, recibe el mandato del Señor de conquistar las ciudades que formaban parte de la tierra prometida. Y si me voy a enfocar en un versículo, lo quiero hacer en ese capítulo 32 de Deuteronomio, verso 10, donde dice: uno de ustedes podrá alcanzar a 1000, 2 de ustedes alcanzará a 10,000. Yo tal vez no fui muy bueno en las matemáticas, pero esas matemáticas para mí no son lógicas. Las matemáticas nuestras no tienen nada que ver con las matemáticas de Dios. Las matemáticas nuestras dicen que cualquier número multiplicado por 0 es 0, pero Dios dice que Él da fuerzas al que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, que Dios de la nada puede hacerlo todo. Dios tiene la capacidad de no necesitar ni siquiera materia prima para hacer algo. Ahora, basado en este versículo, yo quiero de alguna manera que comentemos ese momento donde Josué es comandado por Dios, recibe el mandato de Dios, recibe ese momento que para nosotros es tan importante, donde el Señor le dice: Josué, mira, yo te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Y muchas veces nosotros utilizamos ese pasaje para animarnos, para confortarnos, para seguir adelante en los momentos difíciles de la vida, pero se nos olvida que ese pasaje, más que un pasaje de ánimo, más que un momento de estímulo, es un mandamiento. Es un mandamiento. Cuando nosotros vamos a conocer un poquito acerca de la palabra esfuerzo, esforzarse es ir más allá de nuestras fuerzas. Si usted ya no aguanta un minuto más estar aquí porque tiene demasiado sueño, porque está muy cansado por esto y lo otro, ahí es donde empieza el esfuerzo, cuando usted ya no tiene más fuerzas y ya no tiene más energías para seguir adelante. Eso quiere decir que el Señor le está diciendo a Josué: te mando que te esfuerces. Cuando usted ya no puede más, el Señor le está diciendo: te mando, te ordeno. Y es algo así como cuando de niños nos mandaban a la tienda. Papá decía: mijo, vaya a la tienda, tráigame tal cosa. Y algunos de nosotros éramos de aquellos que corríamos a la tienda y no sabíamos cuál era el mandado. Cuando íbamos por la puerta decía: y vení para acá, ¿qué vas a ir a traer? Y no sabíamos ni siquiera qué íbamos a ir a traer. Ahora, este es el trasfondo de lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Él nos manda que nos esforcemos, nos manda que seamos valientes, nos manda que no tengamos miedo. ¿Se imagina usted que lo manden a no tener miedo? ¿Se imagina usted que usted quiere pasar de allí, de esa habitación donde tiene usted que pasar por el pasillo oscuro, por el patio de la noche, por donde usted ha oído ruidos más de una que otra vez, y le digan: te mando, anda para allá, pasa para allá? Y qué complicado es que lo manden a uno a no tener miedo.
pero también pesa mucho quién nos está mandando. Porque si el que nos está mandando está escondido detrás de un mueble diciendo, te mando, anda para allá. Pero si el que nos está mandando es el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, hermano, eso es mucho más reconfortante que cualquier otro miedoso igual que nosotros nos mande a hacer algo. Pero es el Señor el que le da la ordenanza a Josué y le dice, Josué, te mando que seas valiente. Y todo esto simplemente era una provisión para lo que Josué necesitaba hacer en su vida. Recuérdese por favor, ¿qué clase de gente era la que Josué debía de meter en la tierra prometida? Ellos eran agricultores. Ellos eran gente que trabajaba en Egipto, ellos eran gente que sembraba ajos, que sembraba cebollas, ellos eran gente que colectaba paja y que hacía adobes. Ellos no eran guerreros, ellos no eran gente preparada para la guerra, ellos no tenían un ejército, no tenían una estrategia militar, no tenían nada de eso, y ahora iban a conquistar una ciudad de la cual se había dado ya un anuncio, donde habían gigantes. Una ciudad que era terrible, una ciudad o varias ciudades que eran ciudades difíciles. Si yo pudiera titular este tema, yo quisiera hablarle a usted esta mañana de el poder que hay cuando nos logramos poner de acuerdo. El diablo no está tan preocupado si nosotros cantamos juntos. El diablo no le preocupa si levantamos o no las manos juntos. El día de hoy hay millones de personas en distintos horarios regionales del mundo que se han reunido para cantar y alabar y glorificar a Dios juntos. Eso no le preocupa al diablo. Al diablo lo que le preocupa es que estemos de acuerdo. Y uno de los problemas más grandes, no solamente en las congregaciones, aún en los matrimonios, aún en las familias, aún en las empresas, aún en los negocios, es estar de acuerdo. Hay una gran capacidad y hay un gran potencial cuando nosotros logramos estar de acuerdo. Imagínese usted que dice la Biblia que uno de nosotros podrá alcanzar a 1000. Ya usted como hijo de Dios tiene una capacidad muy grande para alcanzar a 1000. Mi pregunta es en realidad, ¿cuántos hemos alcanzado a estas alturas? Usted me dirá, pastor, ni uno, ni medio, o he alcanzado 5, o he alcanzado 10. Bueno, quiero que entienda que usted tiene la capacidad de alcanzar a 1000. Tiene la capacidad de alcanzar a 1000. Pero esa capacidad se vuelve exponencial cuando usted se pone de acuerdo con otro, porque ya los dos juntos de acuerdo ya no van a alcanzar a 2000 según nuestras matemáticas y según nuestra lógica. Si usted se pone de acuerdo con alguien más, usted y esa persona no alcanzan 2000, alcanzan 10,000. Eso quiere decir que hay una bendición exponencial para nosotros, hay una bendición corpórea o corporativa que no estamos alcanzando. Yo no sé qué tan bendecido está usted, pero yo en mi vida tengo espacio todavía para más bendición, seguro que sí. Malaquías 3:10 dice que el Señor va a enviar una bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Yo le digo a usted, mire hermano, si en realidad estamos bendecidos, yo podría venir hoy a usted y decirle, hermano, tengo $1,000,000 para usted, y usted me debería decir, hermano, disculpe, no tengo espacio. No tengo espacio. Perdone, estoy tan bendecido y no tengo dónde poner ese millón. Busque a quién dárselo, porque yo no tengo espacio. Ahora, de alguna manera es la visión de lo que Dios quiere darnos. Es la visión de lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. Es de alguna manera un principio fundamental de Dios. Dios quiere ser el primero. Dios quiere ser el primero. Y lo vemos aplicado en estas batallas de Josué. A Josué le dicen, bueno Josué, vas a tomar Jericó, lo vas a hacer con una estrategia un poco extraña. Tu gente no es gente de guerra, tu gente es gente de agricultura. Es más, ninguno de ellos son hombres experimentados en la guerra. Acuérdese por favor que cuando entran ellos a la tierra prometida, la generación anterior había muerto. Dios vio que el corazón de esa gente no era para algo nuevo. Por eso qué importante es que nos renovemos constantemente, porque en el odre nuevo es donde se pone vino nuevo. Es importante que nosotros estemos renovando nuestra mente constantemente, porque es una de las cosas que la cruz del Calvario no alcanzó por nosotros, la renovación de nuestra mente. Yo soy de los que piensan que la redención tuvo sus límites.
Y que renovar nuestra mente no es una tarea de Dios, es una tarea de nosotros. El Señor no va a venir por nosotros y va a renovar nuestros pensamientos y va a cambiar nuestros pensamientos. El Señor no va a venir y a control remoto va a definir o va a decidir qué vas a pensar tú o qué voy a pensar yo. Esa es una tarea que nos la entregó a nosotros con el libre albedrío que el Señor nos ha otorgado. Ahora, aquí es interesante porque Josué entonces toma prácticamente a un grupo de jóvenes y con ellos va a conquistar la tierra prometida. Y en esta conquista de la tierra prometida nos vamos a encontrar con varias cosas que son muy similares a lo que nosotros vivimos hoy. Una de las primeras cosas que le dicen a Josué es: Josué, la primer ciudad es mía, le dice el Señor. No tomen nada de Jericó, no tomen nada de lo que hay allí. Déjenlo todo, tomen el oro y tomen la plata y tráiganlo a mi casa, les dice el Señor. Ahora, en ese acuerdo el Señor promete bendecirles. Porque mira, el Señor lo que quiere primero es lo de Él y luego Él bendice lo tuyo. Es interesante cuando hablamos del diezmo, por ejemplo, porque el Señor lo primero que quiere no es que tú des el diezmo solamente. El diezmo no es cuestión de dinero, el diezmo es cuestión de obediencia. Es un asunto de obediencia, más que de dinero. La mayoría de nosotros pensamos que el diezmo se trata de dinero y no se trata de eso, se trata de obedecer, se trata de tener un principio. Cuando nosotros tenemos el principio del diezmo, de lo que se trata es de que le demos a Dios el primer lugar, porque hermano, perdone, si el Señor no tiene el primer lugar en nuestro corazón, no tiene nada. Él no quiere otro lugar. Es más, Él no cabe en otro lugar. Él no cabe en otro lugar. Nosotros a veces podemos decir: Señor, te amo, pero eso tiene que estar respaldado por algo. Tiene que estar respaldado por el lugar donde ponemos a Dios, por el lugar donde está Dios en nuestra vida. Entonces, hermano, el principio está en ponerlo primero como lo primero. Y cuando el Señor viene y habla de tomar las ciudades, le dice a Josué: Josué, la primer ciudad es mía, el resto es de ustedes. Cuando el Señor nos permite a nosotros recibir una bendición económica por un salario, por un negocio, por lo que sea, que tú tengas un ingreso económico, tú puedes venir y decir: bueno, Señor, lo primero es tuyo. ¿Qué es lo primero? El 10%. ¿Y por qué es el 10%? Bueno, es que el número 10 es un número de prueba. 10 plagas fueron las que probaron al corazón del faraón en Egipto. Las 10 vírgenes fueron probadas, 5 fueron halladas insensatas y 5 fueron halladas sensatas. El número 10 es un número de prueba. En el número 10, en los 10 mandamientos iban a probar la fidelidad de un pueblo rebelde. El número 10 es un número de prueba. Cuando el Señor nos pide que diezmemos y que ofrendemos, nos está probando. Nos está poniendo un antídoto en contra del amor al dinero. Porque no es el dinero la raíz de todos los males, es el amor al dinero la raíz de todos los males. Ahora, como principio aplica acá cuando Dios le dice a Josué: Josué, lo primero que vas a tomar es Jericó, pero Jericó es mío. No toquen nada, no tomen nada. En buen chapín, no agarren nada. No sé por qué decimos agarrar los chapines, porque no tenemos garras, ¿verdad? Pero decimos: no voy a agarrar nada. Esa fue la orden que le dieron a Josué. Y Josué lo cumple, a no ser por uno. Ese uno que siempre está en algún lugar. Ese uno que siempre rompe el acuerdo. Ese uno que es siempre alguien que se vuelve el pelo en la sopa. Perdonen, no sé si está muy fuerte esto, pero no sé cómo me oyen ustedes ahí. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno. Ese uno que es el pelo en la sopa, ese uno que disturba todo. Y ese en el capítulo 7 de Josué se llama Acán. Acán estaba invadiendo Jericó a la ordenanza del Señor. Ellos dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad, tal y como el Señor les había dado la estrategia de hacerlo. Y en el 7º día se cayeron los muros de Jericó, se cayeron los cimientos, todo menos la casa de Rahab la ramera. Interesante eso, porque la fe no tiene nada que ver con la moralidad. Era una ramera. Era el lugar donde le dieron refugio a los espías.
Qué curioso, ¿verdad? No los escondieron en la iglesia, los escondieron en la casa de la ramera. La ramera tenía fe y Dios pasó por alto su inmoralidad, porque Dios recibe fe para dar justicia. Eso quiere decir que tú pudiste haber sido el peor criminal, o yo pude haber sido lo peor, pero en el momento que tienes fe, Dios te dice: dame esa fe y yo te doy justicia. Por eso dice la Biblia que por la fe somos justificados. Yo, la única forma como pude entender más claramente esa palabra, ser justificado, fue una de las primeras veces que usé el software del Word, ¿verdad? Y vi que en el Word habían unos cuadritos, unos iconos, y uno de ellos decía justificar. Y lo que hace la justificación es que hay un espacio de letras, y lo que hace es ajustar esas letras al espacio que tiene la hoja. Cuando Cristo nos justifica por la fe, es decirte: tú tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto. No te preocupes, yo te justifico en la cruz para que seas hallado perfecto en mí. Dele ese aplauso al Señor. Somos su justicia, Él nos justifica. Hermano, es interesante porque esto aplica más que todo en un principio. Dios quiere lo primero. Ahora, el hecho de que Acán haya tomado el lingote de oro y haya tomado el manto babilónico no impidió la conquista de Jericó. No lo impidió. Dios les dio Jericó. Ellos recibieron Jericó. El problema fue la siguiente batalla. El problema es lo que te toca por delante. El problema no solamente es cambiar de nivel, es cambiar de dimensión. Porque recuerde, por favor, esta era gente ordinaria con un Dios que les iba a permitir hacer cosas extraordinarias. Tenemos un Dios que respeta más los principios que a las personas. Dios es más respetuoso de los principios que de las personas. Si el Señor pone un principio, Él va a respetar ese principio más que la persona que lo aplique a su vida. Es por eso que vemos gente que no es cristiana, que no tiene fe, que no se congrega, que no cree en la Biblia, que no lee en la Biblia, pero que aplica principios a su vida y que estos principios funcionan en su vida. Ahora, Josué entiende eso, y cuando pasa a la siguiente dimensión, o cuando desea pasar a la siguiente dimensión, se encuentra con que Jai, una ciudad pequeña, una ciudad débil, hermano, dicho en buen chapín, les dieron una chamarreada terrible. Los sacaron corriendo, perdieron. Hermano, el pueblo regresó frustrado, tuvieron muchas bajas en el ejército. Y me encanta lo que un hombre de fe como Josué hace. Mire, la gente de fe no se prepara para perder. Yo esperaría que si usted es una mujer de fe, es un hombre de fe y va a entrar a un negocio, no entre con mentalidad de perdedor. Yo esperaría que usted y yo fuéramos de esa gente que con fe entra con la mentalidad de ganar, con la mentalidad de obtener, con la mentalidad de saber que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y el énfasis no es en todo, el énfasis es en Cristo. Porque nos gusta echar por delante todo y pensamos entonces que Cristo es Santa Claus. Que si nos portamos bien y que de todos modos los patojos nunca se portan bien, ahí está el regalo de Navidad. No. Todo lo puedo en Cristo. Si estoy en Cristo, tengo muchas cosas. Y entonces, este hombre llamado Josué, que es un hombre de fe, preparado para vencer, preparado para obtener, preparado para recibir, se frustra y se pelea con Dios cuando el Señor no le permite ganar la batalla contra Jai, que era un pueblo 3 o 4 veces menor que Jericó. Y es aquí donde la gente, hermano de fe, también se emberrincha. Y Josué le hace un berrinche a Dios y le dice: no que ibas a estar conmigo, no que no tuviera temor y no tuve temor, no me pediste que fuera valiente y fui valiente, no me dijiste que no desmayara y no desmayé, y ahora nos entregas en las manos de un pueblo pequeño. Y entonces el Señor viene y le dice: lo que sucede es que alguien rompió el acuerdo.
Alguien rompió el acuerdo. Hermano, y con eso Dios le clavó una espina en el corazón a Josué y empezó la cacería de brujas. Josué empieza a decir, ¿quién pudo haber sido? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque una de las razones por las cuales hacemos cosas es porque pensamos que a Dios no le va a importar mucho que le quitemos un lingote y que le quitemos un manto. Y como no hay nadie que se dé cuenta de lo que estamos haciendo, pensamos que vamos a salir con la nuestra. Es la trampa, típica trampa del pecado. El pecado nunca va a tener suficiente para ti. El pecado nunca te va a decir, no, ya no más vos, ya no más. Ahí nada más, ya no más. Esto es todo lo que te puedo dar. No, no, no. El pecado es un hoyo profundo que empiezas a acabar y acabar y acabar y terminas acabado. Es interesante cómo de alguna manera Acán toma la decisión de tomar el lingote, de llevarse el manto y de irlo a esconder a su casa, donde él pensó, bueno, a Dios no le va a importar mucho y nadie se dio cuenta que tomé esto. El problema es lo que sigue, el problema es lo que viene, el problema es lo que se desata. Hermano, y mire, yo quiero imaginarme a Josué yendo de tienda en tienda, abriendo las casas de campaña y revisando. Mira, ¿no tomaste algo de Jericó? No, Josué, yo no lo hice. Y cada uno diciendo así. Y Josué yendo de tribu en tribu y de casa en casa y de tienda en tienda. Mire, me imagino algo así como Jesús en la última cena, cuando dice Jesús, uno de ustedes va a romper el acuerdo. Uno de ustedes va a romper la armonía. Uno de ustedes me va a entregar. Y el que lo va a hacer, dice Jesús, tiene diablo, tiene demonio. Hermano, qué tristeza de veras que cuando Jesús hace una declaración de ese tipo, todos, absolutamente todos preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Mire, aterricemos un poquito esta idea. ¿Cuántas cosas Dios no le ha prometido a esta congregación? ¿Cuántas cosas Dios no ha puesto en el corazón de los líderes en esta congregación que va a hacer y que va a traer? ¿Cuántos de ustedes no comparten la visión que se tiene? ¿Cuántos de ustedes no están conscientes de qué es lo que se pretende hacer? ¿Y habrá alguien que ha roto el acuerdo? ¿Habrá alguien que esté rompiendo el acuerdo? ¿Habrá alguien que en realidad sea esa persona que está deteniendo el pasar a la otra dimensión? Dicho en otras palabras, ¿habrá algún Acán entre nosotros que ha tomado lo que no debió haber tomado o que ha hecho lo que no debió de haber hecho? Y escondiéndolo, no está permitiendo que todos juntos vayamos a otra dimensión. Los discípulos decían, ¿no seré yo, Señor? Y Jesús lo pasaba por alto, y Jesús lo pasaba por alto. Cuando llegó al que era, oiga lo que Jesús dice, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Este que rompió el acuerdo, trajo la maldición. La maldición era la cruz. Acán, que rompió el acuerdo, trajo la maldición. La maldición en el pueblo de Israel que conquistaba tierras era la derrota. Ahora, es una buena oportunidad para preguntarse, ¿estaré yo trayendo bendición o estaré trayendo maldición? Ahora, consideremos la maldición, por favor, no como algo que todo lo que usted hace le sale malo. No, consideremos la maldición como una falta de bendición. ¿Sabe qué quería Balac? Le decía, Balaam, maldíceme a este pueblo, que este pueblo no reciba bendición. Porque a la larga eso es, hermano. Si usted no está bendito, ¿me entiende? Lo que pasa es que la connotación de la palabra maldición y maldito se ha deformado demasiado. Hay gente que habla de una persona que es terrible y usa la palabra maldito. Es una mala connotación de la palabra. La palabra maldito significa sin bendición. No tiene bendición. Oiga lo que dice la Biblia acerca de la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Hermano, si usted tiene la bendición de Dios, ¿qué lo va a maldecir?
pero sí podemos traer maldición deteniendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Acán estaba deteniendo la bendición que Dios tenía para ellos. Judas estaba deteniendo la bendición que Dios tenía para ellos. Y cuando Judas es manifiesto, entonces aparece la maldición. Y la maldición la tomó Cristo y la llevó sobre sus hombros y fue crucificado para que esa maldición en Cristo redunde en bendición para nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, hermano, sí debemos de entender que romper el acuerdo no trae la bendición. No trae la bendición. Hermano, mire, y esto por favor lo podemos aplicar en toda área de nuestra vida. Lo podemos aplicar en nuestras familias. Lo podemos aplicar en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Lo podemos aplicar en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Mire qué lograron hacer hombres de acuerdo. La torre de Babel, ¿se recuerda qué dijeron esos hombres? Dijeron: construyamos una torre y lleguemos al cielo. Dios los tuvo que detener, porque ninguno de esos estaba en desacuerdo y todos empezaron a trabajar en acuerdo. Dice la Biblia: ¿podrán caminar dos si no estuvieran de acuerdo? Porque, ¿qué dice? Porque dos es mejor que uno. Porque si uno cae, el otro le levanta. Y muchas veces utilizamos este pasaje para hablar de parejas y hablar de matrimonios, y no solamente aplica. ¿Se imagina dos de nosotros de acuerdo en esta congregación? ¿Cuántas cosas lograríamos dos de acuerdo? Mire, estar de acuerdo es tan fructífero que cuando una mujer y un hombre se unen en matrimonio y se acercan el uno al otro, hay un fruto precioso que se llaman hijos. Cuando usted está de acuerdo, fructifica. El hombre no lo puede hacer por su propio lado, la mujer no lo puede hacer sola, deben de estar los dos de acuerdo. Por eso es tan importante que estemos de acuerdo. El acuerdo fue algo que Acán rompió y que desgraciadamente pagó muy caro. Yo trato de imaginar en mi cabeza ese día cuando llega Josué a la tienda de Acán. Y si las tiendas de ese tiempo son como esas campañitas, ¿verdad? Casitas de campaña. Abrió la entrada y le dijo: Acán, adora a Dios. Y Acán no lo pudo hacer. Acán no lo pudo hacer porque había anatema, había algo que estaba provocando, algo que estaba deteniendo, algo que estaba reteniendo la bendición. Hermano, mire, esto es tan importante que la Biblia aconseja que el marido y la mujer no se separen a no ser por la oración. Porque dice la Biblia que pueden ser estorbadas las oraciones del uno o del otro si no están de acuerdo. Yo sé que los matrimonios peleamos, pero no rompamos el acuerdo. No rompamos el acuerdo. Porque el día que usted rompe el acuerdo, estorba sus oraciones, estorba las oraciones de su cónyuge, estorba las oraciones de alguien más en la iglesia. ¿Se imagina una casa dividida contra sí misma? Dice la Biblia que eso no prevalece. ¿Cómo puede ser posible que a veces arruinamos nuestra propia casa? Yo no podía entender hace algunos años que estaba viendo que habían manifestaciones en Egipto y que la gente estaba destruyendo las pirámides de Egipto. ¿Cómo es posible que usted, por buscar su propósito, arruina su historia? ¿Cómo puede alguien arruinar su testimonio por algo que quiere hoy? ¿Cómo puede alguien destruir su propia colonia? Después, ¿dónde va a vivir? ¿Cómo puede alguien destruir su propia iglesia? ¿Cómo podemos nosotros en medio de las congregaciones darnos a chismes y a levantar falsos testimonios y hablar mal de la gente? Hermano, rompemos el acuerdo. Sería interesante preguntarnos hoy unos a otros: mira, ¿tú no estás rompiendo el acuerdo aquí? ¿No estás rompiendo el acuerdo? ¿Qué fue lo que hizo Acán? Robó. Lo mismo que dice el Señor en Malaquías: ustedes, la nación entera, me han robado, le dijo a Israel.
Y les dijo: hijos de Jacob, la nación entera me ha robado. Porque él no veía a los que no daban. Él veía que el beneficio de los que daban no estaba llegando por los que no lo hacían. Dicho en otras palabras, todo lo que usted hace o deja de hacer nos perjudica. Todo lo que yo hago o dejo de hacer nos va a perjudicar. Todo lo que pasamos por alto o no tomamos atención en lo que hay que hacer nos va a perjudicar. Mire el prejuicio que Acán trajo a su propia casa. Yo me imagino ese momento donde levanta Josué el colchón de Acán, y ahí está el lingote de oro y está el manto babilónico. No hubo misericordia, no hubo piedad. Acán tampoco rogó, Acán tampoco suplicó. Lo sacaron, hermano. Mire, yo me imagino a la esposa de Acán. Yo me imagino a la esposa de Acán diciéndole: mi hijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Contame, ¿verdad? Dicho sea de paso, señora, cuando usted mire que su esposo empieza a prosperar, pregúntele qué está pasando, qué está haciendo. Porque a veces los hombres, en la necesidad y en la responsabilidad de llevar dinero a casa, puede hacer que hagamos locuras. Ahora, cualquiera que veía la casa de Acán decía: este Acán es próspero, este es un hombre próspero. ¿Se puede prosperar sin diezmar? ¿Se puede ser próspero haciendo negocios raros? Eso está como el narcotraficante que va a ir a hacer una entrega de drogas y le pide al Señor que lo guarde. ¿Se puede prosperar así? ¿Se puede ser próspero así? ¿Es esa prosperidad? Porque la Biblia dice que la verdadera bendición, la verdadera riqueza es la bendición de Dios, y no añade tristeza con ella. Hay una bendición sin tristeza, hay una bendición sin acusación. Acán no la tenía. Y cuando llega ahí, la esposa le dice: mi hijo, ¿y ahora qué pasó? Es que agarré esto y agarré lo otro y no debía de hacerlo. Mire, hermano, sacaron a Acán, sacaron a su esposa, sacaron a los 2, 3, 4, no sé cuántos niños tenía. Mire, hasta el chucho se fue feo, hasta el pescadito con todo y la pecera, y los apedrearon. Y los apedrearon. ¿Cómo pueden apedrear a un niño inocente? Porque lo que nosotros hacemos perjudica a muchos. Lo que nosotros hacemos como individuos tiene de alguna manera una onda expansiva. Pero si eso es en lo malo, déjeme decirle que también es en lo bueno. Si nos ponemos de acuerdo, uno de nosotros alcanzará a 1000, pero 2 de nosotros alcanzaremos a 10,000. ¿Qué tal 40? ¿Qué tal 50? ¿Qué tal 80 personas de acuerdo, en un mismo corazón, en un mismo sentir, corriendo detrás de algo? ¿Qué tal 120 en el aposento alto? Porque mire, hermano, interesantemente, después de que se manifestó Judas, vino la maldición, pero entonces se amontonó la bendición. Porque aquellos 120 recibieron la bendición de estar de acuerdo, porque el que rompía el acuerdo se había manifestado. Lo mejor que nos puede pasar es que esa persona que está rompiendo el acuerdo se manifieste. Tristemente, los Judas no viven en la otra colonia, los Judas no trabajan en la otra empresa, los Judas no están en otra iglesia, los Judas se sientan a tu mesa. Los Judas se sientan a tu mesa. Y por favor, yo no estoy metiendo desconfianza en nadie con esto. Lo único que quiero que sepas es que para que te traicionen en realidad y para que se manifieste quien está en desacuerdo, debe de ser alguien cercano. ¿Pero qué provocó eso? ¿Qué provocó eso en realidad? Eso lo que provocó fue que simple y sencillamente se manifestara lo que debía de ser manifestado, para que entonces el desacuerdo se rompiera. Siempre me he preguntado, ¿qué sería de Ruth sin Noemí?
¿Qué hubiese sido de Timoteo sin Pablo? ¿Qué hubiese sido de Josué sin Moisés? Hermano, nosotros necesitamos ese tipo de relaciones que nos desarrollen y nos lleven no solamente al próximo nivel, a la próxima dimensión. Hay una dimensión donde debemos de caminar y es la dimensión de la sobrenaturalidad. Debemos de provocar, debemos de generar, debemos de crear una iglesia basada en la sobrenaturalidad de Dios. Que cuando cantemos haya sobrenaturalidad, que cuando oremos haya sobrenaturalidad, que cuando vayamos a la palabra haya sobrenaturalidad, que cuando le pidamos a Dios haya sobrenaturalidad. Porque de lo contrario, hermanos, siguen siendo charlas motivacionales. De lo contrario sigue siendo moral y urbanidad. Nos comportamos bien, somos gente que no robo, no miento y no abuso, diría alguien. Y ahí nos quedamos. Pero este evangelio es un evangelio sobrenatural. Deberíamos de estar caminando en esos lugares donde David le pide al Señor y le dice: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a ese lugar donde las cosas se ven distintas. Llévame a esas alturas donde soy capaz de ver la razón y no solamente las consecuencias. Llévame a ese punto de mi vida donde entiendo por qué son las traiciones, por qué son las sediciones, por qué se levantan murmuraciones, por qué hay tantas cosas, y no quedarme aquí en la tierra solamente sintiendo el dolor y sintiendo la amargura de no obtener aquello que pensé obtener. Josué tiene esa capacidad, hermano. Dios le da esa capacidad y entonces Dios le da la estrategia para vencer a Jai. Una vez eliminado el desacuerdo. Yo no entiendo a veces, hermano, cómo nosotros podemos despreciar a personas por las cuales han pagado el mismo precio que nosotros. ¿Sabe cuánto valgo yo? Lo mismo que usted. Tal vez yo he hecho cosas peores que usted. Tal vez yo he sido más pecador que usted. O tal vez usted ha sido más pecador que yo. Pero el precio que pagaron por nosotros fue exactamente el mismo. No fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con cosa semejante, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ese es el valor que usted y yo tenemos el día de hoy. Hermano, por eso yo quiero basar esta enseñanza básicamente en la capacidad y en el poder que se va a liberar cuando estemos de acuerdo, cuando nos pongamos de acuerdo, cuando digamos vamos a hacer esto y lo vamos a hacer juntos. Hermano, en eso radica la capacidad que algunas iglesias grandes en Guatemala han tenido de construir grandes edificaciones, en que la gente logró ponerse de acuerdo. Dice la Biblia: ¿cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Hermano, y esto no es fácil. Una de las cosas que el diablo quiere es romper el acuerdo entre nosotros. ¿Ya se dio cuenta en los matrimonios cómo rompemos el acuerdo de fácil? Vamos a comer, salimos de la gran bendición de la iglesia el domingo y a la hora de decidir ir a comer ya hay problema. Yo quiero ir a Burger, ay no, otra vez eso, vamos allá, no a la gran, no. Y hoy quien nos deciden mandando son los niños. Cuando yo era niño, hermano, disculpe, pollo campero, no había menú infantil. A mi esposa le da risa que yo le cuento que cuando yo era niño no habían áreas de juegos infantiles en campero. Había un columpio destartalado y un resbaladero con un hoyo. Esos eran los juegos infantiles de mi época. Tampoco estoy tan adulto, ¿verdad? Pero por lo menos soy más joven que el pastor Vlad. Por unos meses. Pero mire, hermano, debemos de entender que el diablo está empecinado en romper el acuerdo, en que rompamos el acuerdo, en que se rompa en nosotros el acuerdo, en que rompamos, hermano, de alguna manera la armonía. Oiga lo que dice ese salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice la Biblia que ahí envía Jehová su bendición.
Hermano, ¿cuántas bendiciones hay en esta congregación que no las estamos recibiendo? Porque alguno de nosotros está rompiendo el acuerdo. Nos molestamos con otro y rompimos el acuerdo. Nos da envidia lo que otro hace. Mire, hermano, no envidia a nadie si usted tiene lo suyo. Que no lo haya descubierto, eso sí no es culpa de nadie más. Yo lo animo, lo invito, hermano, lo exhorto a que descubra lo suyo. Hay algo para lo que usted es bueno, hay algo para lo que usted es buena, hay algo que usted hace como no lo hace nadie, hay algo que usted tiene, hay un equipaje que le pusieron a usted adentro que tiene que sacarlo y tiene que descubrir cuál es su función en la vida. Yo siempre lo digo a manera de broma. Si usted me dice, mire pastor, yo tengo pedales, tengo sillón, tengo llantas, tengo timoncito. Ah, usted es bicicleta, le digo yo. Usted es bicicleta. Porque ese es su diseño, ese es su propósito. Su propósito y su diseño están ligados. ¿Qué es lo que usted hace bien? ¿Qué es lo que le gusta a usted hacer? ¿Qué es esa cosa que usted hace que la haría aunque no le dieran ni 5 centavos? Allí está su propósito. Y siempre andamos anhelando el propósito de otro. Eso no va a suceder jamás. Jamás. Porque para empezar, Dios no tiene maquila. Dios no maquila gente. Dios a cada uno le da un alma individual, un espíritu individual, un cuerpo individual y un propósito individual que se vuelve general. Mire, hermano, yo me imagino, tal vez por mi fanatismo a la música, yo me imagino a Dios siempre con su frac, su moñita aquí negra y con su varita en la mano, dirigiendo la orquesta, ¿verdad? Dirigiendo la orquesta, y usted tocando el tambor, o usted tocando la trompeta, o usted tocando el violín, o usted con las maracas, lo que sea, pero usted tiene algo en la mano. Hay un personaje de la Biblia que le dijeron, ¿qué tienes en la mano? Y con eso abrió el mar. Lo que a usted le dieron en la mano, con eso usted va a abrir el mar. No con lo que le dieron a otro. No vaya a prestarle el instrumento a otro. Use el instrumento que le dieron a usted. Hermano, no podemos vivir copiando a otros. Hace años yo vi un libro que decía, tú eres un original, no mueras como una copia. Y mire, hermano, y los seres humanos somos recopiones. Los que no copian, hermano, son los que alcanzan la cumbre. Los que no copian, los que buscan dentro de su corazón, los que inquieren dentro de su propia vida y conocen cuál es la razón de ser de su propia vida, esos son los que de alguna manera influyen en el mundo. Y el Señor nos puso en este mundo, quiéralo usted o no, nos puso el Señor para influir. El Señor dijo que éramos la luz y la sal. Yo he visto gente dejar su comida, dejar su lugar por ir a buscar una pizca de sal. La sal es influyente. La sal es influyente. La luz es influyente. Si usted entra a un lugar y no hay luz, hermano, solo es cuestión de esperar el ruido porque usted ya se somató. La luz influye. Si usted y yo nos llamaron a ser sal y luz del mundo, vamos a influir, debemos influir, nos requiere influir. Una vez roto el desacuerdo, 40 minutos, Pastor Vlad. Una vez roto el desacuerdo, entonces vino la estrategia. A veces nosotros tenemos todo para ser gente bendecida, gente con éxito, pero nos falta la estrategia. Me encantó una versión que leí. En ese pasaje donde dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, otra versión dice por falta de profecía. Esta versión que yo leí decía, el pueblo perece por falta de estrategia. Necesitamos estrategia para criar a nuestros hijos. Necesitamos estrategia para llevar nuestras finanzas. Necesitamos estrategia para llevar nuestros hogares, nuestros matrimonios. Necesitamos estrategia para llevar nuestros negocios. Necesitamos estrategia para conducir la casa del Señor.
Necesitamos estrategia para saber por qué el Señor hace 9 años quiso que Iglesia Tabernáculo de Adoración existiera. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ser? ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A reunirnos, a venir a aplaudir y a cantar cancioncitas evangélicas? No creo. Nos llamó a mucho más que eso y hay que descubrirlo. Y si no lo hemos descubierto, o si ya lo descubrimos, hermano, hay que perseguirlo. Hay que correr detrás de eso. Josué no se conformó, hermano, con que hubiera perdido. Los ganadores no nos acostumbramos a perder. Usted en Jesús es ganador. La Biblia dice que todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, tiene el propósito de que Dios lo convierta para bien. Romanos 8:28, todo colabora para bien de aquellos que son llamados por Dios a un propósito. Por favor, recuerde, nuestro propósito no es nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Nuestro propósito es mucho más que eso. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es nuestra razón de ser esta mañana. Aleluya. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos un acuerdo roto. Yo no sé cuántos de nosotros, aún aquí dentro de la propia congregación, rompimos el acuerdo con alguien más. Yo no sé cuántos de nosotros seguimos siendo apedreados por la vida por romper acuerdos. No puedo ni imaginarme ver a los hijos de Acán ser impactados por las piedras sin haber cometido ni un solo error. No puedo imaginarme a la esposa de Acán caer al suelo en un baño de sangre por una piedra que le impactó el cráneo sin haber cometido ninguna equivocación más que estar casada con un hombre que hizo lo incorrecto. ¿Cuántas veces nos está apedreando, nos ha apedreado la vida y no nos detenemos a decir: